para, para lo que se viene. Hace tiempo, Moisés, hablábamos de la posibilidad, tal vez romántica, ópica, de una especie de tratado de paz entre los peruanos. Y esto fue hace como un año y medio. Y el resultado de estas elecciones, esta segunda vuelta que nos arrinconó aún más en dos bandos, ¿te parece que vuelve a poner esa reflexión sobre el tapete? Ya, mira, creo que el problema es cómo es posible que dos candidatos relativamente extremos y minoritarios se transforman de tener 20, 15% en candidatos que tienen 50 un poquito más y 50 un poquito menos. Entonces, hay algo aquí medio raro, ¿no es cierto? Porque de alguna manera ha dependido del azar aparentemente. Porque igual como pudo haber sido Keiko Fujimori y Pedro Castillo, podría haber sido, no sé, López Aliaga. Hernando de Soto, qué sé yo qué. Claro. Entonces, ¿hemos tenido todos los peruanos mala suerte de que hayan salido de los dos extremos? ¿O ha sido parte de una responsabilidad conjunta del país? Esa es la Yo creo que ahí primera. podríamos reflexionar sobre la imperfección de la ley electoral, ¿no? O sea, digamos, son dos candidaturas que juntas no superaban el 30 y pico por ciento, ni siquiera juntas, y han sometido al país a tener que elegir entre dos posturas que juntas, repito, no llegaban a superar por mucho el 30%. Ya. Pero Hitler ganó las elecciones en Alemania en el 33 teniendo un tercio de los votos. Entonces, no es requisito para un gobierno que termine en autoritario o totalitario tener la mayoría de la población. A veces basta un grupo sólido y consistente y decidido para conquistar el poder. Entonces, es lo que dice Curcio Malaparte en un librito que se llama Táctica del golpe de Estado. Tú no necesitas ganar la mayoría. Es decir, si es que tú tienes un grupo de gente absolutamente decidida, con un liderazgo audaz, te arriesgas, te salen las cosas bien y tomas el poder. Entonces, de alguna manera yo estaba pensando que aquí ha habido un factor de fortuna, cierto, ¿ya? Pero también ha habido un factor de responsabilidad nacional. Así sea este 30%, igualito porque todos los peruanos dispersaron su voto y acabaron perdiendo las elecciones, y luego alguien que había votado, sea por López Aliaga, Forsyth, el Partido por quien Morado, sea, lo que acaba sea. siendo arrinconado a tener que votar por dos candidatos que juntos no llegaban al 30%. Entonces, uno puede decir es la ley electoral, otros pueden decir a lo mejor es la responsabilidad conjunta del país, de sus políticos y sus líderes intelectuales, ¿no? Esto es como la vieja historia de Martín Adán. Estamos regresando a la normalidad. ¿Te recuerdas el cuento ese que Martín Adán le hablaron del golpe de Odría y él dijo, estamos regresando a la normalidad? A lo mejor lo que ha ocurrido es que el Perú ha tenido 20 años más o menos de paz y estamos regresando a las catástrofes habituales del país. Ajá. También puede uno pensarlo así, ¿no es cierto? Podría, Siempre sí. hemos ido de cosa espantosa en cosa espantosa, desde el inicio de la historia del Sí, Perú, ¿no siempre es hemos cierto? hablado de la democracia precaria que tenemos, ¿no? Que Así estamos en es. una democracia pegada con babas. Así es. Y que la esencia fundamental, digamos, mira, los peruanos estaban en guerra civil mientras el Perú estaba en guerra con Chile. Claro. Es decir, como que si los conflictos internos a veces son muchísimo más potentes y un enemigo exterior no logra unir a la gente. Entonces, aquí creo que estamos en un momento crítico, ¿no? Pero lo que a mí me parece interesante es que no es una cosa del Perú. Eh, hay el librito este que sacó Levitsky, ¿Cómo mueren las democracias? No sé si has leído el librito, lo conoces. No, ¿Ya? no. Bueno, te lo Lo conozco, recomiendo. ¿Ya? pero no lo he Entonces, leído. es ¿Cómo mueren las democracias? Entonces, habla del Partido Republicano, etcétera, etcétera, pero sus ejemplos son ejemplos de América Latina.
¿no? Es decir, cómo de pronto alguien con los votos democráticamente conseguidos toma el poder, pero y una vez que toma el poder, crea una organización cuyo fundamento es quedarse para siempre. Claro, y eso es la gran contradicción, ¿no? Digamos, tratando de ser plural, Sí. cuando mencionaban a Chávez con, con justo temor, yo mencionaba a Alberto Fujimori que creó de alguna manera esa receta, ¿no? De llegar por la vía democrática para utilizar la democracia para quedarse en el poder, ¿no? O sea, esto no es ni izquierda ni de derecha, esto es... Mira, otro libro interesante es el de Hannah Arendt, que se llama ajá, Fascismo. ¿Ya? sí, Ella dice el fascismo no es una ideología ni de izquierda ni de derecha, es una manera política de apoderarse del poder y quedarse en él. de acuerdo, sí, pero a eso voy. O sea, muchos votantes, los fujimoristas de siempre y los que se plegaron a Keiko Fujimori en esas circunstancias tan especiales, hablaban de vota por la democracia, ¿no? Vota por la democracia, pero al mismo tiempo negaban la posibilidad de que democráticamente corramos el riesgo de perderla, según ellos, con Castillo, ¿no? O sea, al margen de las preferencias electorales. O sea, ¿es también democrático suicidarte poniendo un escenario apocalíptico? O sea, digamos, votar por una postura que tiene un plan antidemocrático. Bueno, yo te dije que el Perú se estaba suicidando hace tiempo. Ok. Sí. El suicidio, ¿dónde estuvo el suicidio para mí? En que tus dos candidatos, sea cual sea, pueden ser acusados de absolutos totalitarios. Los dos, sí, Los claro. dos. Muy bien. El otro dirá que con razón y el otro dirá que con razón. Pero el hecho de que el suicidio está en haber escogido a dos candidatos que no te daban una salida. Claro, Porque Moisés. Pero ahí la pregunta es, o sea, ¿podemos echarle la culpa al sistema electoral que nos puso no, 23 compadres, 23 candidaturas, pero parece que es imposible que nosotros como colectivo pensemos en las consecuencias de un voto atomizado? Y las consecuencias de un voto atomizado son que el azar nos obligue a esta polarización, muy bien. nos fuerce. Ok. Yo siento que aquí hay ¿Quién una es colusión. primero? ¿La ley electoral o nosotros? A eso voy. O sea, No tengo duda que nosotros. uh-huh. Yo creo que esto es una colusión entre la historia del Perú y su población actual y su élite intelectual, económica, social y política. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, hay también otro, hablando de libritos, disculpa que te diga, hay un libro sobre Watergate de un analista que se llama Leo Rangel. Entonces, él dice, la gente en Estados Unidos votó por Nixon no porque creían que era un hombre decente, ¿no? O porque se engañaron y los engañó Nixon y era un pillo. No, votaron porque era un pillo. Es decir, el electorado vota de alguna manera a sabiendas de qué es lo que le espera. Entonces, votas tú o por Keiko Fujimori o por Pedro Castillo, de alguna manera, porque necesitas tener un dictador. Ajá. No te quiero decir que Pedro Castillo sea un dictador o Keiko Fujimori sea un dictador, pero la percepción del 50% de la población es que Keiko puede ser una cosa espantosa y la percepción del 50% es que Pedro Castillo puede ser una cosa espantosa. Sí. Entonces, tú votas o por un espanto o por el otro, no creyendo que es el mal menor, sino porque tú quieres un dictador que no te deje pensar y que te diga qué hacer. Eso Tú tienen en necesitas... común las dos candidaturas. Así es. Entonces, Ajá. tú lo que el electorado quiere es que no le den alternativa. Mira, el odio ha sido parte de aquello que te ha gratificado y que te ha hecho votar. No es qué terrible el odio, es
la población peruana necesita el odio para sentir. Y es como que sí, ahora estamos a la necesidad de buscar una reivindicación. Y la mejor reivindicación es odiar y derrotar a aquel a quien odias. Aniquilar al prójimo, aniquilar a quien Así odias. Oye, mira, no quiere decir que esto no tenga compostura. Mira, Hitler y Stalin llegaron a hacer un pacto. ¿Cuál fue el pacto? Repartirse Polonia. Hitler lo traicionó después de Stalin, pero si es que tú encuentras un interés común, a lo mejor logras algún tipo de arreglo. Esa es la idea, ese es el pragmatismo al que quisiera llegar al final, pero digamos, estos clichés, estos lugares comunes del país fracturado, de los dos Perús, ¿estamos hablando realmente de dos Perús que se odian? ¿Los de Castillo odian a los de Fujimori y los de Fujimori odian a los de Castillo? Porque da la casualidad que es Castillo y Fujimori. Estamos en un momento en que la pandemia ha producido tal desarticulación social y tal angustia, es angustia sobre angustia. Todo el mundo tiene su angustia social y el Perú está... Mira, el que un país crezca económicamente no garantiza la democracia. Oye, Trump casi se lleva a Estados Unidos de encuentro. Claro. Sí. Muy bien. Y los países que están más o menos bien a veces son aquellos que cogen líderes autoritarios y totalitaristas. En el mundo hoy, Turquía, Hungría, Polonia, Bielorrusia, Europa está llena de dictaduras, de gobiernos totalitarios. Está de moda el totalitarismo. Sobrevive Macron, etcétera, Merkel, ¿no? Pero hay tentaciones. Ya, pero no como izquierda o derecha. El totalitarismo es un sistema de apoderarse del poder, concentrarlo y consolidarlo. Puede ser de izquierda, puede ser de derecha y hasta puede ser de centro. Puede ser una monarquía, puede ser una república, lo que sea. Lo que interesa en el totalitarismo es cambiar las leyes, porque siempre van a querer ser un sistema legal, cambiar las leyes para consolidarse en el poder, apoderándose de los mecanismos de arbitraje. Por ejemplo, cuando Pedro Castillo dice que quiere eliminar, ¿no es cierto?, a la Defensoría. A la Defensoría del Pueblo, para mí eso es la demostración de su... O el TC, ¿no? El TC también mencionó. Eso es absolutamente fascista y totalitario. Que lo logre o no lo logre es otra historia, pero que lo quiere, lo quiere. Okay. ¿Tú crees que lo quiere él realmente? ¿Percibes no tengo duda. Lo quiere? Yo creo, cuando uno lo dice, mira, cuando Hitler publicó su librito sobre mi lucha, hablaba de eliminar a los judíos, matarlos, y nadie le creía. Lo hicieron. Y cuando, digamos, los partidos comunistas hicieron su breviario de cómo apoderarse del poder y cómo consolidarlo, nadie les creía. Y también el problema es que también hay ejemplos en contrario, ¿no? Dicen que Chávez más bien decía que no, que se iba a llevar bien con los empresarios responsables, que iba a respetar la economía, el libre mercado, y mira lo que pasó. Pero ya lo había dicho, no es así. Digamos, de alguna manera tienen un doble discurso. Digamos, Pedro Castillo también está reuniéndose con el alcalde de Miraflores, de San Isidro, qué sé yo qué, ¿no? Muy bien. Ya, eso no quiere decir nada. El punto es que hay siempre un doble discurso que te permite jugar, porque hay libertad absoluta de usar la mentira. Ajá. Y también va para Keiko esto, por supuesto. Eso, yo no te estoy diciendo que no. Aquí el punto es que el público peruano, de una manera consciente o inconsciente, ha coincidido en que se defina esto, ya claro está definido en un sentido, ¿no?, entre dos posiciones que son vistas por una parte del Perú como autoritarias, totalitarias y como una posible dictadura. Entonces, el 100% del Perú considera que el otro es un dictador, pero realmente apoya a su propio dictador. Claro, o sea, el dictador es el otro, no el mío, ¿no? Así es. Democracia soy yo. El otro es ni siquiera democrático. ¿Tú crees? ¿Pero acaso están diciendo que van a ser demócratas?
utilizan la palabra democracia justamente Ahora, para de alguna manera justificar el esquema. muy bien, recuérdate que las democracias populares eran los gobiernos dictatoriales del sistema comunista, ¿no es cierto?, antes de la caída del muro. Pero, ¿Cómo se a ver, llamaba la república? sí, Era es la verdad, pero República Moisés, Democrática Alemana. Dios mío. antes de insistir en esta, yo creo que vamos apuntando hacia el suicidio colectivo Así del que es. hablábamos, pero digamos, filosóficamente hablando, ¿es democrático votar por una opción antidemocrática? O sea, una opción antidemocrática, sea izquierda o derecha, en este caso Castillo o Fujimori, puede surgir de las urnas, o sea, tiene una legitimidad inicial y en tanto no se materialice, todavía hay democracia, ¿o no? Esas palabritas. Mira, si es que tengo que decirte, yo tengo un pasado de izquierda, una familia comunista, o sea que estos términos me son familiares. Yo he leído mi Marx, he leído todo lo que Claro, tú claro. quieras. Muy bien. El punto es, ¿no?, que las contradicciones de la burguesía tienen que ser aprovechadas. ¿Ok? Y tú te alías con una ala con la cual puedes llevarte bien para eliminar a los enemigos comunes. Y después tú ya te vas a deshacer de esos que han sido tus aliados. Ahora, pueda que te lío, pueda que no. Hay ejemplos en ambas direcciones. Por ejemplo, el Partido Comunista hizo, después de la guerra, en Grecia, hizo una guerra civil que perdió. ¿Ok? Hicieron una alianza con la socialdemocracia en Checoslovaquia hasta el 48, pero después se apoderaron del poder. En Francia y en Italia, los partidos comunistas eran poderosísimos y querían llegar a traer la democracia. No les ligó. Pero en Polonia, en Hungría, sí les ligó. Entonces, a veces te liga, a veces no te liga. Por Ahora, se han eso, dado cuenta, una dictadura puede llegar democráticamente, pues. Eso es lo que quiere decir. tú llegas con la democracia al poder y luego utilizas las herramientas que te da la democracia para consolidar tu gobierno totalitario. Ajá, claro, claro, ese es el gran temor. Ese es el gran temor. Pero Ahora, eso pasa, mira, te voy a poner simplemente, eso ha pasado en Hungría, está pasando en Polonia, ha pasado en Turquía, pasa. Tú llegas al poder. pero creo que tú apuntas también a que la población, la ciudadanía quiere eso. Una parte de la ciudadanía, no tengo duda. En Alemania, es culto, inteligente, 30% votaron por Hitler, pero bastó ese 30% para tomar el poder. Ajá, ajá, ajá. Entonces, el problema no es que tú necesitas a toda la población, ni siquiera 50%. Un grupo bien organizado, con suerte y audacia, entra y nunca sale. Es que yo te entendí que como en el Perú habíamos quedado en estas dos alternativas, de alguna manera colectivamente Sí, habíamos entregado este suicidio a estas dos posturas, así es. ¿no? Yo creo que de ¿Por alguna qué? manera esto demuestra, digamos, la crisis profunda de la historia del Perú que se consolida en estos momentos. Es decir, podría haber sido, si es que Humala, si es que Chávez vivía, a lo mejor era como Humala, ¿te das cuenta? Esto que pasó. Simplemente están a la búsqueda de su oportunidad. Ahora, ¿qué toca ahora? Yo creo que la Pero forma de nosotros, poner, me refiero a la ciudadanía, Moisés, sí, o sea, ¿qué hemos hecho? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos detrás de estos resultados? Al margen ya, del ganador, Castillo, ¿no? ya, Que ya, yo te voy a decir, queremos deshacernos de la rabia, la cólera, la frustración y la humillación que hemos tenido por este año, año y medio de pandemia que nos ha puesto sincerado. terrible, ¿no? Que ha exacerbado la rabia, la cólera. Antes más o menos te la podías arreglar y de pronto esto es catastrófico. Y es la naturaleza del ser humano, cuando te pasa algo malo, alguien tiene que tener la culpa. Alguien tiene que tener la culpa. La culpa la tiene la burguesía, los negros, los judíos, los chinos, ¿no? Si es que es étnico, los protestantes, los católicos. Ocurrió eso en Irlanda. Y Alguien, acá, y acá, aquí, aquí
para los fujimoristas, la culpa la tiene el comunismo internacional. Y para los de izquierda, la culpa la tiene, tú te estás diciendo, ¿no? La oligarquía que te ha quitado tu casa, te ha quitado tu oro, te ha quitado tus Con cara de minerales. fujimorismo, ¿no? Digamos, en el esquema peruano. Así es, ¿no es cierto? No termina de ser exactamente racista, pero casi, casi. Es una división que podría ser. Es decir, depende de las circunstancias, tú escoges a aquel a quien odias y que es el culpable. En Irlanda es una cosa religiosa. En Sudáfrica es una cosa racial. Claro. Depende de dónde. Entonces, Y aquí, ¿qué es lo y que... en este momento, ¿qué es en el Perú? En el Perú hay una cosa antifujimorista que se ha transformado, digamos, como antes en el APRA. En el vehículo en donde tú puedes descargar tu cólera y tu odio que tienes acumulado por 20.000 cosas. De acuerdo. ¿Y el terruqueo es una respuesta? El derruqueo es un paralelo, no es una respuesta. Ajá, ajá. Lo que para unos del fondo del corazón te nace, antes era odiar a Aya de la Torre. Eso no puedes haberlo vivido tú, pero yo lo he No, pero vivido. lo he escuchado, claro, claro. Era el demonio. Esos malditos, ¿no? Luis Alberto Sánchez, Prialé, ¿no? Terrible, Manuel Seane, era un odio espantoso. Hay un librito que es El odio en el Perú, que ha escrito, que ha recopilado Claudia Rosas, muy bueno, Ajá. te Buenos ve datos, todos lo sé, ok, ya. esos odios que el Perú ha tenido a lo largo del tiempo. ¿Ya? Ujú. Entonces, le echas la culpa de todo. Entonces, y le quitaron su condición, digamos, de peruano, ¿no es cierto? Se pasó no sé cuántos años en la embajada colombiana. Ya, el odio al APRA. Ujú. ¿Por qué? Porque te facilita un enemigo bien definido. Ujú. ¿Ya? Recuérdate Y, que justo en la época de la guerra hubo una persecución contra los japoneses, ¿ah? O sea que el antijaponesismo no es una cosa nueva tampoco, ¿ah? Se nota también percibes eso en el Ah, antifujimorismo. Hay algo de claro, eso. yo creo que sí, yo creo que Ok, sí. al margen de los pretextos que dieron, pero entonces el antifujimorismo es uno de los grandes odios. O sea, cuando Sí, dicen por qué tanto odio, no les falta sí. razón. El odio es donde tú encuentras un depósito adecuado para depositarlo. Ok. No, te digo, para los irlandeses es si eres católico o protestante, religioso, ¿no? Sí, sí, ¿Ya? está claro. Racial en Sudáfrica, nacional en la ex Yugoslavia, ¿no? Los serbios odian a los croatas a los Sí, montenegrinos y así. Tú claro. escoges dónde depositar tu rabia, tu cólera, tu odio, que De te va acuerdo. Y me muy quedo bien. con el comentario tuyo, con la conclusión de que el terruqueo nefasto es paralelo. No es que sea una Paralelo. respuesta, sino es No, paralelo. Explícame eso, por favor. ya. Explícanos. Mira, una vez que tú por razones sociales, históricas, políticas, lo que sea, más o menos defines tu posición, tú puedes tener terror a que te quiten tu casillita, ¿no? Es decir, el monstruo del comunismo, ¿ok? Ya, entonces tú vas a odiar a aquellos que significan un peligro para esa convicción profunda, que además te van a quitar tu religión, sabe Dios todas las cosas que te quitan, ¿no? Tu familia. Entonces, el comunismo es eso. Pero ahí la cosa es, no tan solo que es una tradición inventada ahorita, ¿no es cierto? Has leído de la Unión Soviética, de Stalin. Entonces tú tienes muy buenas razones históricas para estar aterrado al comunismo. Claro, pero ya le llaman terruco a cualquier persona ¿Ya? que no sea fujimorista. Así es. Pero es igualito como te llaman fujimorista si tú no seas fujimorista. Porque no todos el 50% que votó por Fujimori es fujimorista. No, tú tienes a antifujimoristas que votaron por Fujimori. ¿Por qué? Porque están más aterrados del comunismo que de Fujimori. Y viceversa. Y También. viceversa. Entonces aquí tenemos una cosa en espejo, en donde el Perú, en su conjunto, necesitaba descargar su cólera y su odio sobre alguien. Pero estaba Y muy, dividido. O ya, sea, y muy democráticamente se han separado en dos.
Ajá, pero son el reflejo el uno del otro. ajá. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que tú dices, ¿no es cierto? Cualquiera que sea más o menos de izquierda es un comunista, ¿no? Y es Entonces una ya polarización eres un terrible. caviar y los caviares son tontos útiles. Ujú. Y tú los odias por imbéciles y porque acompañan al comunismo que va a destruir al mundo. Claro, ojo, ¿Ok? estás describiendo un extremo, no es que tú pienses Así es. así, estás Ahora, describiendo un extremo, hay que el aclarar eso. paralelo es el otro, ¿no es cierto? ¿No? Aquellos que sienten que Fujimori de todas maneras te va a llevar a una dictadura espantosa. Muy bien, ahora, yo ya te he dicho, ¿no? Yo siento que en estos momentos era ella menos peligrosa, no tiene el mismo poder que tiene, el riesgo que tiene actualmente el gobierno del Castillo. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Tú tienes que tomar todas las salvaguardas para que esto no se convierta Claro, Venezuela. Ese es claro, el claro. punto. Eso es tu opinión respetable, claro, esa es tu opinión Así es, respetable. ya. No, Claro, creo que es nuestra consideras a, obligación. Yo te voy a decir, mira, claro, cosas que él ha dicho, eliminar el tribunal, ¿no? El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Defensoría del Pueblo. Pueblo, Eso, si es que él va a querer eso, tú tienes que oponerte fuertemente a eso. por Y tú tienes que supuesto, ayudarlo a él a conservar su posición democrática. por Y supuesto, eso, pero antes de entrar sí, a lo que podría ser el futuro y el papel de la izquierda progresista, quería preguntarte si es verdad, o sea, ayer hablábamos de lo genuino de Castillo, al margen de sus recetas sí, deplorables. Si uno se fija en el plan de Cerrón, son recetas deplorables. Después, el plan bicentenario ya es una cosa mucho más decente. Pero digamos, hay una reivindicación, creo que pudimos acordar eso, que sí, la reivindicación por sí misma no es buena. La sola reivindicación no, no es buena. Pero Castillo sí representa muy a grosso modo, por favor, para los sí, que no vean, una sí, especie de Tupac Amaru moderno. O sea, ya, porque no quiere ser como Toledo quería, entre comillas, repito, blanquearse, o Acuña blanquearse, o Humala, que no era precisamente un compatriota culturalmente aborigen, ¿no? Digamos, culturalmente andino, ¿no? En cambio, uno ve en Castillo algo genuino, que es lo que parece que esta vez ha sintonizado tanto justamente con el sector históricamente más postergado, desde Ayacucho hacia abajo, donde ha tenido más del 80% de votación, ¿no? Entonces, eh, esa no me, herida, sí, yo no me trago esa, ¿ah? yo no me trago esa. No te tragas esa, ¿por qué? No. ¿Por qué? Porque él no tuvo 50% de votos, él tuvo 17.5% de votos. Entonces, la gran reivindicación en la que tú hablas no es una reivindicación de la segunda vuelta, es una reivindicación de la primera vuelta, creo yo. Ese es su verdadero electorado. El otro, el de segunda vuelta, no es porque él es un vocero de los humildes, pobres y desposeídos, es porque él es un vocero del antifujimorismo. Ajá. No te tragas el cuento de la reivindicación, o No, sea, la no me trago en hipótesis de cuenta. la La reivindicación. reivindicación es del 100% que están llenos de cólera, de odio, de humillación por la catástrofe que ha pasado el Perú y que buscan una reivindicación cada uno en su lado. ¿Por qué los 50% que votaron por Keiko Fujimori son menos representantes de la humillación y del dolor que los 50% de Castillo? Los dos son representantes de un dolor que busca ser expresado. Claro, pero es Ya, que no, históricamente ya, Ayacucho para abajo ha sí, sido, digamos, hay deudas pendientes desde la ya. colonia, ¿no? Está bien, pero digamos, ¿cómo buscan esa reivindicación? Buscan la Ujú. reivindicación no a través de un vocero, podría ser su reivindicación Hernando de Soto. Oye, mira, ¿sabes qué? Yo le doy la propiedad. Entonces, no es una cosa intelectual. Con el Como espejo, reivindicación, pues, o sea, digamos, es irracional, es como que por fin es uno de irracional. nosotros, por fin uno de nosotros va a estar en el poder. Ya, ok, pero eso no garantiza que tú eres un vocero que va a hacerlo.
No Eso garantiza, garantiza pero simplemente que por lo un voto menos, pase. pero por lo menos canalizas una energía, o sea, una energía pendiente acumulada durante mucho Ya. tiempo, la puedes desahogar al margen de los resultados. Hablo simplemente de la llegada al poder, ¿ah? Bueno, es una expresión, mira, la verdadera votación fue ese 17,5%. Ok, Esa es buen su punto. reivindicación. Ahí habrá la gente, pero la gente esa misma de Ayacucho, él no sacó 88%, él sacó lo de la primera vuelta. La segunda vuelta es producto absolutamente de otros factores. De acuerdo, de acuerdo. Muy buen punto. Un poco como que desbarataste un esquema que yo Es estoy otro planteando tema. con cierta pasión. Pero bueno, entonces, la cosa es que igual creo que sí podemos convenir en que el fujimorismo, el antifujimorismo, Sí. es lo que hace décadas ya divide al país. ¿Hasta Sí. cuándo, Moisés? ¿Hasta Ya. cuándo? Puchica. Mira lo que pasó con el APRA. ¿Ya? ¿Quién destruyó el APRA una vez que el APRA tomó el poder? El APRA destruyó al APRA. Una vez que alguien triunfa, empieza tu fracaso o tu declive. No sé si renacerán, no sé. Pero digamos, el punto es que tuvo que morirse Aya, tuvo que tomar el poder Alan y tuvo que perder el poder. Ahora no tiene ni un representante en el Parlamento. Uh -huh. Entonces, todo ese odio, yo creo que es un odio estancado en el Perú desde siempre, ¿no es cierto? Acabó encontrando un vehículo perfecto en Fujimori. Y Keiko su heredera. Entonces, yo estaba pensando que puede hacer Con Fuerza sus aportes Popular. propios, pero es Ya. heredera. Yo creo que, por ejemplo, a mí me parece interesante, suponte, ¿no? Que Carlos Bruce, Rospigliosi y gente así tomen, se hagan cargo de Fuerza Popular y Fuerza Popular deje de ser un partido fujimorista y se transforme en un partido de una derecha popular. Ajá, ajá, eso es La, interesante. la solución para Fuerza Popular es cambiar de mando. Entonces, gente que no tiene nada que ver, que han sido antifujimoristas. Carlos Bruce, él es el que se trajo abajo, ¿no es cierto? Con A Toledo, sí. Fujimori. Así es. Entonces, suponte que gente así, o Neuhaus, o qué sé yo, tomen el poder y el control de este partido, que es un partido de centro, que puede llamarse democrático y puede llamarse populista. Claro, o sea, el apellido Fujimori no tendría por qué estar ahí como Así patente. es, así es. Entonces, eso es una solución, por ejemplo, para un futuro Sí, que pueda haber. Entonces, sí, claro, que depende mucho de los va a decir, Fujimori, ¿por qué ¿no? voy a Depende renunciar a mi mucho de los poder? Fujimori y también del factor López Aliaga, el cual vamos a hablar Así, después. escucha, Pero, eso me causa más terror que todo, tengo que decirte. ¿qué te causa más terror? López López, Aliaga. así, así. Esa es la Inquisición pura. Ajá, Eso sí es aterrador. Ahora, ajá. lógico que, pero fíjate que tiene un casi pasa segunda vuelta. Casi, 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 casi. casi Muy bien. pasa segunda vuelta. Ahí sí iba a ser un dilema muy claro, ¿no? Ahí sí yo prefiero a Pedro Castillo, no tengo duda. ¿Por qué? Así, Porque esto prefieres a Pedro Castillo que a López Aliaga. porque López Aliaga es la Inquisición que te pone en la hoguera y no va a vacilar en ponerte el fosforito. Ya, ya, yo soy judío, ¿te das cuenta? Ahí voy muerto. Con Entiendo, López Aliaga, entiendo. Claro, ¿ah? de alguna manera hay personas que le agradecen a Keiko que ella haya pasado a segunda vuelta y no López Aliaga, ¿no? Así, Dependiendo de dónde estés parado, ¿no? Pero así qué es. interesante eso, qué interesante eso. Ahora bien, la cosa es que ya ganó Castillo prácticamente, o Ya, sea, sí, hablemos en ya, función de este triunfo de sí, Castillo y ya quedó clara tu recomendación sobre la base de tu análisis sobre la derecha popular que podría representar o que representa el fujimorismo, pero quisiera saber para ti, ¿tienes esperanzas en la izquierda progresista que ha acogido a Castillo, lo ha envuelto a Castillo, digamos, y dentro de los más esperanzados sí, en Despedro de Cerrón, o sea, como que Verónica ya. Mendoza, Pedro Franque,
han arropado a Castillo en Ya. desmedro de Cerrón. Escúchame. Tienen que leer su historia. ¿Ya? En algunos sitios puede pasar cualquier cosa. Este es un combate dentro de un grupo que ha tomado el poder. Entonces, los bolcheviques, los mencheviques, diversos subgrupos. ¿Ya? Entonces, en Checoslovaquia hubo una alianza entre los bolcheviques y los, vamos a decir, grosso modo, la izquierda progresista, vamos a decir socialdemócrata. Entonces, como los prosoviéticos tenían el apoyo de la Unión Soviética, les metieron, en el 48 dieron un golpe de Estado, le metieron una patada en el trasero a toda la izquierda progresista y tomaron el poder la extrema izquierda. Se aliaron con la Unión Soviética y se acabó. Un escenario. El otro escenario es Yugoslavia. Eso quiso hacer la Unión Soviética, Stalin. Pero había un líder poderoso que era Tito, que logró continuar con el socialismo, pero impedir la toma soviética. Otro Con escenario. un gran líder. Otro escenario. Digamos, en Grecia prácticamente habían ganado la guerra, iban a tomar el poder los comunistas y ganó la monarquía, que era apoyada por Estados Unidos. Entonces, yo creo que tú tienes varios escenarios. Ahora, he leído lo de Cerrón, pues es de terror. Ahí es no la izquierda extremista, sino la izquierda delincuencial. ¿Te acuerdas? Entonces hay una confusión. Sí, Cerrón No es el extremismo de izquierda. Es una alianza de Sendero con el narcotráfico y con la corrupción. Entonces, ese es un sector que ha tomado el poder, que está totalmente decidido a hacer la toma total. Urrutia fue el presidente que Castro puso en Cuba cuando él tomó el poder. Hasta que más o menos cumplió su función y le metieron su patada. Y se acabó. Claro, se acabó. Claro, pero Castillo es el que llegó y hay una batalla, ¿no? Esto va a ser una guerra, Moisés, entre Cerrón y la izquierda progresista alrededor de Castillo. Y no sé qué otros grupos hayan. Ajá. ¿Ya? Porque sí creo que esa masacre ¿no? que hubo en Hebraica fue una advertencia, creo, de los grupos senderistas de decir, oye, mira, tú tomas el poder político, pero nosotros vamos a tomar el poder real. Claro, fue una advertencia para el propio Castillo, ¿no? Así es. Es una de las interpretaciones, pero entonces se están librando batallas en la internas que no sabemos quién va a ganar. Así es. Puede ser como Grecia, como Checoslovaquia, como Yugoslavia. Ya. En ese contexto, la izquierda responsable, progresista, es la gran esperanza. Mira, ojalá tengan un liderazgo adecuado y se den cuenta de lo que está pasando. ¿Ya? Porque si es que tú vas a decir, basta con que sea izquierda para que sea buena, te estás olvidando de Stalin. Sí, claro. Y yo creo que el problema, por ejemplo, con Cerrón es que él no tuvo ningún empacho. Si es que Cerrón hubiera hecho un buen gobierno en Junín y hubiera sido él el candidato presidencial. ¿Te acuerdas? Pero sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudo ser un buen presidente regional? Porque era un corrupto. ¿Te das cuenta? El ser de izquierda tiene su corazoncito de izquierda, no dudo. No, hay matices, ¿no? Estamos hablando de una izquierda homofóbica, una izquierda prepotente. Fascista. Una izquierda fascista. Cerrón es un izquierdista fascista. Claro, pero por eso, ese es uno de los satélites que rodean a Castillo. Y en este momento, el satélite principal pareciera ser Juntos por el Perú. Entonces, pensando tal vez ingenuamente, es como que sería la solución que Franque y los técnicos de Juntos por el Perú comiencen a tomar los puestos clave, no de mala intención, sino justamente para sacar al país adelante en esta situación tan complicada. Aliándose, tienen que aliarse con los otros sectores democráticos o más o menos democráticos que existen en el Perú. Solos no lo van a poder hacer. Ajá. Tienen que aliarse aún con Urresti, ¿me entiendes?
Aún con Urresti, aún con Urresti. Eso es importante, porque se rompa a dar batalla. Lo otro, el factor evangélico, digamos, es casi incompatible el evangelismo, es incompatible el evangelismo con el comunismo, ¿o no? Oye, mira, no. Mira, No, te cuento, Hitler y Stalin hicieron su alianza. ¿Por qué pudieron hacer una alianza? Porque dijeron, vamos a partir Polonia por la mitad para ti, mitad para mí. Hicieron un pacto que se llamó, ¿no es cierto?, von Ribbentrop-Molotov. Y se dividieron Alemania, y se dividieron Polonia. Alemania invadió la mitad y Rusia, la Unión Soviética invadió la otra mitad. Si es que tú encuentras factores de interés común, claro. vas a lograr las alianzas más extrañas. Sí, porque aquí estamos viendo, por ejemplo, a Beatriz Mejía, que es una abogada de gran trayectoria, Sí. que se peleó con López Aliaga por X motivos, pero que ahora está apoyando a Pedro Castillo, a quien hemos visto en un desayuno muy evangélico, muy religioso, y de alguna manera se podría hablar de una eventual alianza contra Cerrón a partir de la izquierda progresista y el evangelismo, una cosa inédita. Mira, una cosa que no sé si yo escribí un artículo sobre un trabajito sobre Sendero, ¿no? Guerra y Fe en los Andes. Ok, Ajá. en donde veo la entrevista famosa del siglo que le hacen a Abimael Guzmán. Entonces, hay partes en donde él nunca critica la religión. Nunca. Nunca critica, dice, el pueblo va a elaborar eso, qué sé yo, ¿verdad? Que Claro, es el opio de los pueblos. Pero él nunca criticó a los evangélicos. Los evangélicos acabaron luchando contra él. Eso es sí, cierto. claro. Pero Y siendo él atacados por tenía él, una visión asesinados por él. Sí. de política muy tranquila, sabía que no tenía que meterse con la religión. Ay, Claro, pero pareciera que Castillo sí es un individuo genuinamente religioso. religioso también. Bueno, homofóbico, claro, religioso, ¿no es cierto? Ahí está otra de las contradicciones, Machista, ¿no? claro que religioso. Tienen en común ciertos elementos de cultura tradicional que para ti, para mí, pueden ser de reaccionarios y fachos, pero para ellos igual, por ejemplo, toda la cosa homofóbica en Cuba fue espantosa, metían Sí, presos a la gente claro, por homosexuales. claro, Entonces, claro. hay esa cosa, no es que la izquierda sea Reinaldo Arenas progresista, escribe ahí, sí, claro. ¿no es cierto? Muy bien. Ujú. Entonces, lo que puede ocurrir es que tú vas a ver las alianzas más extrañas de acuerdo a cuál es el botín a repartir. Ok, pero entonces hay una batalla, se están librando grandes batallas y esto no se va a definir con el gabinete que presente, sino que Nada. va a seguir la batalla. Y él ya te ha dicho que va a cerrar el Congreso si le da la gana. Pero hay una cosa interesante, ¿ya? La línea populista, fascista, que es esta, para mí, La que tenga una serronista. ideología, porque el fascismo es una táctica de toma de poder, no es una ideología. Claro, claro. Una de las tácticas es irte apoderando de los referees Sí, del es país, una receta. una Claro, una receta receta. que han hecho todos en América Ujú. Latina y en el mundo, ir tomando de a poquitos los espacios que ordenan a la sociedad, poco a poco, van a ser, Que arbitran, así ¿no? es, así es. Entonces, podemos concluir en que vamos a ver una batalla, varias batallas, una guerra entre el serronismo y la izquierda progresista, de alguna manera. Podemos, Ojalá que la izquierda progresista esté al tanto, yo creo que sí. Vamos a ver, ¿no? Ojalá porque tienen la desventaja que tienen escrúpulos. La que izquierda tienen progresista, escrúpulos. la izquierda progresista tiene las de perder porque es decente. Terrible lo que dices, terrible. Antes de terminar, Sí, esta es la penúltima pregunta. No sí, puedo dejar de preguntarte sí, por esas manifestaciones. Y escribí una columna hace poco que le puse traidor de clase. Digamos, sí, yo sentía que mi entorno social, digamos, estereotipándome a mí mismo como sí, miraflorino, sí, blanquito, ¿no? sí. Me exigía que me la juegue en cuerpo y alma por Keiko Fujimori, que me la juegue porque no había otra manera de que yo anuncié un voto nulo, lo anuncié,
y me tomaron como una especie de traidor, efectivamente. ¿Cómo era posible que yo, por mis orígenes, Sí. vote nulo o anuncie que voy a votar nulo? Y hemos sido, no diría que perseguidos, por lo menos no me han puesto en el rubro de chapa tu caviar, pero hemos Sí. visto también un montón de manifestaciones histéricas de la clase alta y media alta, bien preocupantes, ¿no? Bien fascistas también, como También. Cerrón al revés. Bueno, López Aliaga. Ya, y yo creo que eso, primero no generalices. Muchos Ajá, pensarán así, pero la mayoría te queremos. ¿Digamos? ok, claro, ¿Ok? Entonces, ya, gracias. entonces, Sí. cuidado. Tú estás tomando un pequeño grupo de gente extremista como la expresión de toda una clase que no necesariamente es así. No, pero mis propios amigos queridos y Ya, otra gente también se ha manifestado en ese sentido. No es que te odien, te tachen, pero no podían entender ya, que tú ya, tuvieses una postura distinta. ya. Yo creo que es el absoluto terror que tienen a Castillo. Ellos ven en Castillo, el problema es que tienen un poco de razón, ¿eh? Ellos ven en Castillo que el Perú se transforma en Venezuela o en Nicaragua. Mira lo que está pasando en Nicaragua. Ortega está Terrible. metiendo preso ya. Daniel Entonces, Ortega, sí, sí, ya, no tremendo. tengas duda que hay un grupo dentro de la gente de Castillo o de Cerrón que exactamente quieren que esto sea Venezuela o Nicaragua. ¿Ok? Sí, Entonces, le toca a la gente democrática defenderse de esta posibilidad. Y yo te digo a ti, el grupo de gente que se aterra de que tú no estés en un apoyo incondicional a Keiko, es porque si tú votas, no, tú no votas por Keiko, qué terrible que alguien así pueda no ver las cosas. ¿Cómo no entiendes? No es el terror por ti, sino por todo lo que tú les abres como posibilidad. De pronto, el ser inteligente, educado, blanco, tener plata, no te garantiza que tú tengas un sentido común. Quiere decir que cualquiera puede ser engañado por estos. Entonces tú ya. estás visto no tan solo como un traidor, sino como un, peor aún, un estúpido que no se da cuenta de las cosas. Eso es tremendo, ¿no? Eso es Así es. tremendo. Está Y bien, pero por un grupo, digamos, no por todos, así por un es. grupo, ¿ya? Ok, Sigue, ok. sigue. Ya. Porque en situaciones así, y ocurre en cualquier país, ¿ah? Yo estaba pensando en Francia al final del siglo XIX, el caso Dreyfus. Eh, Hermanos se batían a duelo. Nunca más se hablaban, ese tipo de cosas. O apristas y antiapristas en el Perú. Alguien que era aprista y el otro que era Sí, antiaprista. tremendo. Eso es dentro de una misma familia. Y las familias aristocráticas que acabaron siendo apristas, estaba pensando en Mujica, por ejemplo, ¿no? Eran repudiados absolutamente por su grupo social. Siempre habían aristócratas apristas, ¿ah? Pero Claro. eran de todas maneras muy mal vistos. O sea que aquel que le da la espalda a su clase o a su raza es lo mismo que un negro que vote republicano en los Estados Unidos. Ponte. He visto como un traidor. Interesante el ejemplo. Y Ajá. te pongo el ejemplo, hay un grupo, hay creo 15, 20% de negros que votan por el Partido Republicano, pero los Sí. 80% de negros que votan por los demócratas consideran a esos negros traidores de alma, son negros de alma blanca. Claro, eso es complicado, ¿no? O sea, es bien dicotómico, bien Así. dicotómico. Pero también podemos hablar de, no digo, gracias por la corrección de la generalización, sin generalizar, podremos hablar de un grupo, no de todos, pero de un grupo que sí efectivamente es racista y que ve el factor andino, a nuestros compatriotas andinos como seres inferiores a estas Ya. alturas de la vida y en la historia del Perú. ¿Por qué a estas alturas? Mira Estados Unidos, el racismo de los republicanos. Es decir, cualquier parte del mundo. Discúlpame. Sí, Tú sí, sabes, mira, en Europa ser sudaca. Pero no te digo los europeos de España versus los latinoamericanos, los españoles versus los catalanes.
¿no es cierto? Sí. Y los catalanes odiando a los españoles. Y los vascos, ni hablar. Los catalanes Claro, queriendo... pero pero todos son aborígenes ahí. Allí todos son aborígenes en esa descripción. Acá Ok, no. Acá estamos los mestizos, los blancos y discúlpame, hay un desprecio. En ¿Ah? España el desprecio por los andaluces porque son más oscuritos por toda la tradición gitana. Mira, yo he vivido en Jamaica en una época. También los tonos de color importan, ¿no? No todos son negros, para ti todo puede ser negro, pero el factor racial ahí es importante. Pero fíjate, ya te he hablado, en Irlanda el factor no es racial, el factor es religioso. Sí, Y en claro. Yugoslavia los musulmanes eran de ojos azules y igual los mataban. No era un factor racial, era un factor O sea, religioso. de algún lado se va a aferrar el odio a la diferencia. Así es. Freud tenía un nombre, el narcisismo de la pequeña diferencia. Ajá. ¿Ya? Pero tú lo necesitas, ¿eh? Tú necesitas al otro diferente, que es alguien que tú transformas en tu enemigo para tener a quien odiar. Y además, como que si hubiera una necesidad de ser un héroe derrotando a aquel que es el traidor. El traidor es más odiado que el enemigo, ¿eh? Sí, claro. Fíjate, las peores guerras son las guerras civiles. España, México, Estados Unidos. La guerra que mató más norteamericanos es la guerra civil. ¿Ya? ¿Por Sí, qué? Porque tú ves al que está cerca como el traidor que te va a apuñalar por la espalda. claro. Entonces, el traidor es más odiado, la peor cuña es la del propio palo. El traidor es más odiado que el enemigo. Ujú. Entonces, tú eres visto como alguien que traiciona, alguien que apuñala por la espalda. No eres el rival. A lo mejor se Claro. van a sentir mejor, más cómodos, ¿no es cierto? Si es que Pedro Castillo los invita a una comida, van. Claro, ¿Me como los entiendes? alcaldes, ¿no? Como Así los es, alcaldes. así es, así Claro, es. claro. Ahora, ¿cómo debemos tomar, o sea, digamos, el Jurado Nacional de Elecciones va a dirimir finalmente lo que ya la OMP en principio ha dirimido, pero cómo deberíamos tomar estos meses de cara al 28 de julio? Yo creo que con consolidaciones de pactos democráticos y ver en especial todas las cosas que ha dicho en su programa Pedro Serronista. Castillo y Cerrón, qué cosas quieren ellos atacar. Ujú. Defensoría del Pueblo, para preparar estrategias de defensa. De No hay acuerdo. que ceder ni una Ni un, cosa, ni una cosa ni un milímetro en los ataques a la, potenciales a la democracia. a la Y democracia. para ello estamos, digamos, quien se ha erigido en este momento al menos, es la izquierda democrática que ojalá La se izquierda pueda, democrática no se ha erigido en guardián de la democracia. Se ha sino que ha pasado. erigido, se ha pasado al lado de la defensa de su rol social. Ajá, Defender, ¿ya? Entonces, están en un rol social, no ha están hecho en una un rol, contorsión. no han hecho un pacto en donde han dicho, ¿sabes qué? Di públicamente que no vas a cerrar el Parlamento, di públicamente que no vas a... Pero han firmado, digamos, lo hicieron firmar un papel, han presentado el plan bicentenario. O sea, tampoco esperarías mucho de vigilancia de la izquierda progresista. No, Ajá, tiene que haber los otros factores sectores de la democracia, tienen que hacer su autocrítica y tienen que hacer sus alianzas, ojalá que con la izquierda democrática, para defender con dientes y uñas a todas esas cosas que van a ser atacadas apenas él suba al poder. claro, pero esa batalla Ah, se va a librar antes, ¿no? Digamos, el primer round se va a librar antes, ¿no? Cerrón así el es. ala democrática. ¿Cuáles van a ser los... Tú lo vas a ver quiénes van a ser los ministros inmediatamente. Es una garantía. ¿Va él a decir o no va a decir?
que efectivamente no va a hacer. ¿Te das cuenta qué chifladura cerrar la Defensoría del Pueblo? ¿Por qué? No, sí, claro, claro, ¿Por está qué? claro, ¿no? Está claro, Entonces, hay sapos que se han tenido, que nos hemos tenido que tragar en cualquiera de las posturas, hasta la postura nula, ¿no? así Los es. sapos han estado ahí a la orden del día. Así es. Ahora, Moisés, sí. sí, una, Una última dale, cosa. dale. Ya, yo te digo, mira, tú eres no un periodista, ¿no? O sea, a ti te toca, digo, a mí no me toca ningún rol excepto, digamos, conversar contigo si me invitas. Aclararlos, poner Así los es. faros en Ya, ciertos muy bien. puntos. Entonces, pero a ti sí te toca un rol como líder de opinión y alguien que tiene sus Periodista. colegas y tú verás muy rápido si es que él ha cambiado en su necesidad de ser un vocero de Cerrón para atacar, tal como lo hicieron en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en todas partes, en Turquía, en Polonia, en Hungría. ¿Te das cuenta? Este no es exclusivo de América Latina. La defensa de los bastiones de la garantía democrática de una sociedad. De acuerdo. O sea, Si cedes en uno, se te viene la recatafila de todas las demás. exacto. O sea, el sueño es Mujica. El sueño es Mujica, el El uruguayo. sueño Mujica, así es. El sueño Mujica o Mandela. Ujú, ujú. Claro, claro. Así es. Muchísimas gracias, Moisés.